Es un, es un tema pues bastante interesante porque pues nos da a entender muchas cosas, muchas pautas a seguir, pero sobre todo en el desarrollo del estudio vamos a comprender en qué consiste el sacerdocio. Para aquellos que tienen la imagen que los sacerdotes son seres perfectos, que son seres de luz, para aquellos que en algún momento tengan pensado aspirar al sacerdocio, para aquellos que no comprendan cuáles son las funciones del sacerdote, lo vamos a ver en este estudio. Y empezamos con las preguntas típicas y cotidianas cuando arrancamos todos los estudios. ¿Qué se imaginan ustedes que es un sacerdote? A ver, Raquel o Erika. Mari. Yo considero que un sacerdote, aparte de ser una persona que tiene una investidura especial dada por, en este caso, pienso yo, por nuestro Consejo de Ancianos, el cual debe de cumplir primeramente todas las órdenes que el Señor manda en las Escrituras, o sea, dar cumplimiento sin sin juzgar si está bien o está mal, pienso yo. Y tener una vida dentro de lo que cabe, lo más apegado a lo que el Señor pide de cada uno de los sacerdotes o diáconos. Uh-huh. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Efectivamente, Janet del Ángel Guzmán. Sujeción. Hola. ¿Qué preguntaste que no entendí? El tema es del sacerdocio, los sacerdotes. Uh-huh. Para tú, ¿qué entiendes o cómo visualizas que es la función del sacerdote? La función de un sacerdote. Pues tendría que ser la cabeza, ¿no? La cabeza de un pueblo. Tendría que ser recto, tendría que ser honesto, tendría que ser dedicado, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a desenmarañar y a desarrollar este tema, porque efectivamente podemos entender o conceptualizar la imagen del sacerdote que todos tenemos, pero realmente a lo mejor no entendemos qué es realmente esa función. Y muchas veces, bueno, se cuestiona el papel o las funciones de un sacerdote, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que en otras denominaciones religiosas vemos a los sacerdotes con cierta investidura, pero la investidura es nada más mientras están ejerciendo el ministerio, están ministrando el servicio religioso. Y cuando estamos fuera de la situación de lo que son las funciones de un sacerdote, muchas veces nos tomamos el derecho a cuestionar cuáles son esas funciones o a conceptualizar cuáles son esas funciones. Y bueno, y pues cuestionar, y muchas veces igual, como cualquier función o cualquier actividad o cualquier profesión, pues muchas veces cuestionamos, ¿no? Que si lo que se está haciendo es lo correcto, que si lo que está haciendo es lo debido,
Y bueno, simplemente cuántas veces a nosotros mismos, ¿sí? Las profesiones, los profesionistas, las cuestionamos, ¿no? Cuestionamos el diagnóstico que te hace un médico, cuestionamos la reparación que te hace el mecánico, el platillo que te hace el chef en el restaurante, ¿no? Eh, y bueno, y todo lo cuestionamos como si hubiéramos tomado la preparación, como si nos hubiéramos preparado, como si hubiéramos estudiado para cuestionar todo eso y como si estuviéramos entendiendo cada una de esas situaciones, cada profesión, cada actividad. En ese caso, los ejemplos, bueno, son ejemplos económicos y en este caso, bueno, pues también las funciones de los sacerdotes y no solamente hablo de nuestra congregación en específico, hablo de los sacerdotes en general. ¿Sí? Y bueno, a fin de cuentas nadie se escapa de ello. Y bueno, tenemos como resultado que bueno, nos damos la libertad de hablar de ello. Y a fin de cuentas, la función del sacerdote la determina la actividad y el resultado de cada sacerdote. Y como lo dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 7, del 15 al 20, vamos a leerlo, por favor. Leo, mi hermano. Por favor. Aquí está, dice Mateo 7, del 15 al Ajá. 20. Por Dice, favor. guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los reconocerán. Nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad? Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Así es. Hasta el 19, ¿verdad? Hasta el 20, del 15 al 20, por favor. Perdón. Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto excelente. Todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. Realmente, pues, por sus frutos reconocerán a aquellos hombres. Así es. Jehová te Y bendiga. dirán, Señor te bendiga. Y dirán, ajá, aquí los tenemos. Aquí dice el mismo Señor Jesucristo que por sus frutos los conoceremos. Y efectivamente, cuántas noticias terribles hemos visto en los noticieros de líderes religiosos que hacen cada atrocidad, ¿sí? Pero, aquí viene el pero. El responsable de ese sacerdocio es nada más el que tiene la investidura de sacerdote. Entonces, ¿dónde queda la parte en la cual fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes? Porque si le dejamos toda la responsabilidad al que está enfrente de que tú eres el sacerdote, tú nos tienes que guiar y de ti depende nuestra salvación. Entonces, ¿dónde queda la parte del Génesis en la cual cuando Dios le pregunta a Adán, ¿y por qué escuchaste la voz de tu compañera? ¿Dónde queda tu responsabilidad? Y acuérdense que nosotros estamos en un proceso formativo, estamos en un proceso para ser reyes y sacerdotes, todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de ustedes. Así que no hay excusa en darle nada más la responsabilidad al que está enfrente, ¿sí? Ahora, si no recuerdan el estudio de reyes y sacerdotes, le pueden dar otra repasadita. Busquen los videos
Ahí anótenlo para que busquen los videos de ese estudio, precisamente que se llama Reyes y Sacerdotes, que fue del día 5 y 10 de febrero del año 2021. Ahí se van a la página de donde tenemos nuestros estudios, Jaime Coronado Salmerón, se van a buscar el estudio del día 5 de febrero del 2021 y también del 10 de febrero del 2021 para que le den una repasadita a ese estudio de Reyes y Sacerdotes, porque incluso, si recuerdan, vimos cuáles son las características de un líder, de un buen rey, de un buen sacerdote, y todos estamos en el camino a tener esa formación de reyes y sacerdotes. ¿Y cómo fue que comienza este tema de los sacerdotes? Es un invento moderno del siglo XXI, es un invento que creó el Señor Jesucristo, es algo que creó Abraham, o desde cuándo viene el tema del sacerdocio. ¿Será desde Melquisedec, hermano? ¿Qué crees? Es más atrás. ¿Más atrás? Sí, Ah, es más atrás. De hecho, por eso dije de los sacerdotes como tal. Melquisedec sí es una referencia muy importante, pero no fue el primer sacerdote. Ahora, aquí hay que entender de pues quién sí, fue sacerdote Melquisedec de y Abraham. dónde estuvo. Precisamente ahorita es lo que vamos a desglosar. Gracias, hermano, por tomar la referencia. Realmente el tema del sacerdocio, ¿sí? Es mucho más antiguo, ¿sí? Es mucho más antiguo. De hecho, Melquisedec, repito, es la referencia del sacerdocio, del reconocimiento al servicio de un solo Dios, de nuestro Dios. Pero el sacerdocio es más viejo todavía, ¿sí? Y aquí vamos a entrar en un tema que va a ser algo incómodo y espinoso porque sí, teníamos la idea de que el sacerdote eran solamente los que estaban al servicio del único Dios. Adelante, Mari. Mari, levanta la No mano. es cuando le dicen que la familia de Aarón serán los sacerdotes. No, eso es después de Melquisedec. Ahorita vamos a entender, por eso les digo, es abrirnos un poquito, porque los sacerdotes como tal son más viejos todavía, ¿sí? ¿Y qué creen? No empezó con el servicio a nuestro Dios, ¿no? Los sacerdotes como tal, y es la parte que ahí nos vamos un poquito el tema histórico, en promedio 4.000 años atrás, 5.000 años atrás, ya existían los sacerdotes en Mesopotamia, ¿sí? Ya existían sacerdotes en Mesopotamia. Y también en Egipto existían sacerdotes. Recuerden que Mesopotamia y Egipto ya eran imperios cuando existió Abraham. ¿Sí? Abraham, cuando existió, él ya nació cuando Mesopotamia y Egipto eran imperios. Y esos imperios ya tenían sacerdotes. Resulta pues que los sacerdotes eran responsables, fíjense, eran responsables de los templos, ¿sí? Eran responsables de los ritos que ahí se practicaban, eh, eran, eh, eran también responsables de hacer ofrendas a sus dioses que tenían en ese momento y a mantener la comunicación, según ellos, a mantener la comunicación entre el pueblo y los dioses. Hermano, entonces, hablando de los sacerdotes, aunque eran de pueblos paganos, o sea, de esos Exactamente. sacerdotes, no de los sacerdotes. Realmente, ajá, efectivamente. ¿Por qué? Porque ellos crearon, fíjate nada más que curso, ellos crearon toda esa estructura para tener comunicación
entre el pueblo y sus dioses. ¿Sí? Entonces, fíjate que el sacerdote fungía como intermediario, ¿sí? Pero fíjate qué curioso. Las deidades a las que ellos les servían, y eso tomen también un estudio que dio nuestro hermano Saúl de esas deidades de la antigüedad. En Mesopotamia, las deidades a quienes servían eran a Anu, Elil, Ea, Marduk y también la diosa Ishtar. Y cada deidad tenía establecido la forma en que querían adoración y reverencia y servicio religioso. ¿Sí? Y eso es más viejo que Abraham, mucho antes de Abraham. Entonces, se observan cuando Abraham aparece en la escena, ¿sí? La familia de Abraham eran servidores de esas deidades. Y si recuerdan, en las viviendas de la región donde vivía Abraham, ¿de dónde era originario? Exactamente, Debo ya de lo tenemos, saber. gracias, ya lo tenemos bien memorizado. Su parentela, su familia, eran servidores de esas deidades. ¿Sí? Entonces observen cómo desde este momento ya existía la necesidad de un intermediario, o se creó la necesidad de un intermediario. Pero aquí la pregunta es, ¿acaso Dios estableció intermediarios desde el inicio? No. Si recuerdan, Dios hablaba directamente con la humanidad. Génesis 3:9. Lean Génesis 3:9 para que vean con quién hablaba directamente Dios. Leo, mi hermano. Sí, Dice, por favor. y Jehová Dios siguió llamando al hombre y diciéndole, ¿dónde estás? Por fin él dijo, oí tu voz en el jardín, pero tuve miedo, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Ajá, ¿y dónde está el intermediario ahí? Pues no No había había. intermediario. Génesis 6:13 también, ¿qué dice? 6:13 o Ujú. 3:13. Génesis 6:13. Ya nos Dice, brincamos al 6:13. dice, después de eso Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos. Y mira, voy a arruinarlos junto con la tierra. Ok, ahí también pregunta, ¿dónde está el intermediario? No, pues no había. Directo con No hay Noé. intermediario. ¿Dónde está el sacerdote? No hay Ujú. intermediario. Génesis 12:1. Dice, y Jehová procedió a decir a Abraham, vete de tu país y de tus parientes y de la casa de tu padre al país que yo te mostraré. Ujú. Amiga, ahí está directo. ¿Dónde está el intermediario? Ujú. No hay. Entonces, se observan que desde el inicio nuestro Dios no estableció un intermediario como tal. Entonces, ¿de dónde se sacaron los sacerdotes de Mesopotamia el tener que fungir como intermediarios entre los dioses y ellos? Además, porque todos esos sacerdotes, ¿qué creen? Controlaban la economía, controlaban las decisiones de la población, controlaban la forma de pensar de la gente. Entonces, ese es el detalle de los sacerdotes. Ahora bien, aquí se observan realmente los sacerdotes
han estado a lo largo de la humanidad, por lo menos desde Mesopotamia a nuestros días. ¿Sí? Pero realmente, si observan también, su función principal era la de líderes de grupos, líderes de población, líderes de la nación. Pero el sacerdocio que se reconoce, ¿sí?, en el cual se reconoce a un único Dios, tiene su primer registro precisamente con Melquisedec. Pero hay un detalle muy importante allí con Melquisedec, y sí lo vamos a leer para que vean en qué momento se da esa situación y cómo es que se le reconoce que era sacerdote. Resulta, pues, que primero debemos entender quién fue Melquisedec. Y para poder entender quién fue Melquisedec, vamos a leer Génesis 14, del 18 al 20. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó Ajá. pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, productor de cielo y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a tus opresores en tu mano. Ante aquello, Abraham le dio el 10º de todo. Ajá, así es. Y aquí tengan mucho cuidado porque hay muchas asociaciones que se agarran de aquí para exigir el diezmo, porque es la primera vez que se menciona el diezmo a los sacerdotes. ¿Sí? Ok, en el siguiente estudio vamos a ver el tema de los levitas, pero ahorita vamos a entender el origen de este tema. Entonces, si observan, aquí Melquisedec, dentro de todo el 14, solamente aparece como mención, no como es algo establecido, no como estatuto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ciertas interpretaciones que dicen que Melquisedec era un ser místico. Otras interpretaciones dicen que era el mismo Señor Jesucristo que se le presentó a Abraham. ¿Sí? En otras versiones dicen, ¿sí?, que realmente el pan y el vino es un pacto que estableció, así como Jesucristo puso este pacto en la última cena. Van a escuchar muchas interpretaciones, van a escuchar muchos comentarios, por eso es importante prestar oído y entender cada una de las líneas o de las interpretaciones. Aquí nosotros realmente lo que vamos a entender es dónde aparece esto, cómo surge esto y de dónde se toma. Si leen todo el 14, resulta que, a ver, vamos a leerlo completo. No lo quería mencionar, pero sí va a ser necesario leerlo completo. Si quieren, se los leo para economizar un poco de tiempo. Dice, desde el 14:1. Ahora bien, aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar. Si ponen atención, van a aparecer nombres de muchos reyes y las regiones en las cuales estaban. Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim. Que esos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra. Ven cómo aparece Sodoma y Gomorra. Sinar, rey de Adma, y Semeber, rey de Seboyim, y el rey de Belá, es decir, Zoar. Todos estos marcharon como aliados a la llanura baja de Sidim, es decir, el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero el año 13º se rebelaron, y en el año 14º vino Kedorlaomer y también los reyes que con él estaban, y asestaron derrotas a los Refaim en Asterot Kernaim, y a los Usim en Cam, y a los Emim en Sabekirjataim,
y a los Oreos en su montaña de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces se volvieron y vinieron a El Mispat, es decir, Cades, y derrotaron a todo el campo de los amalequitas y también a los amorreos que moraban en Asazontamar. Entonces fue cuando salió en marcha el rey de Sodoma y también el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboyim, y el rey de Belá, es decir, Zoar, y se formaron en orden de batalla contra ellos en la llanura baja de Sidim, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, y Amraphel, rey de Sinar, y Aroc, rey de Elazar, 4 reyes contra los 5. Ahora bien, la llanura baja de Sidim era pozo tras pozo de betún, y los reyes de Sodoma y Gomorra se dieron a la fuga y fueron cayendo en estos, y a los que quedaron huyeron a la región montañosa. Entonces los vencedores tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y todos sus alimentos se fueron por su camino. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, y sus bienes, y siguieron su camino. En aquel entonces él moraba en Sodoma. Después de eso, un hombre que había escapado vino y se lo informó a Abraham, el hebreo. Él residía entonces entre los árboles grandes de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol y hermano de Aner. Y ellos eran confederados de Abraham. Así llegó a oír Abraham que su hermano había sido llevado cautivo. Enseguida juntó en formación militar a sus hombres adiestrados, 318 esclavos nacidos en su casa, y fue en persecución de ellos hasta Dan. Y de noche se puso a dividir sus fuerzas, él y sus esclavos contra ellos, y así los derrotó y siguió persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco, y procedió a recobrar todos los bienes, y recobró también a Lot, su hermano, y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Entonces el rey de Sodoma salió a su encuentro después de que él volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban a la llanura baja de Sabé, es decir, a la llanura baja del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, productor del cielo y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus opresores en tu mano. Ante aquello Abraham le dio el 10º de todo. Después de eso el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las almas, pero toma los bienes para ti. Ante esto Abraham dijo al rey de Sodoma: de veras alzo la mano en juramento a Jehová, el Dios Altísimo, productor de cielo y tierra, y juro que desde un hilo hasta una correa de sandalia no tomaré nada de lo que es tuyo, para que no digas: yo fui quien enriqueció a Abraham. Nada para mí, solamente lo que ya hayan comido los jóvenes, y la parte que les corresponde a los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos la parte que les corresponde. Si vieron todo el 14, no es específico y muy detallado, ni hace gran detalle de Melquisedec. Dentro de la narrativa, junto con los otros reyes, junto con los reyes de Sodoma y Gomorra, lo menciona dentro del mismo contexto. Que una batalla, salió victoriosa Abraham, y salieron esos reyes a darle la bienvenida, y en el caso de Melquisedec, pues le dio pan y vino. Ahí la distinción es que, bueno, pues menciona que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, y por por compartirle pan y vino, pues Abraham le da la 10ª parte de, ¿sí? Y por la bendición que recibió de Melquisedec, el reconocimiento del Dios Altísimo. Entonces, se observan, no es así como que algo tan relevante ni tan marcado. Pero esa mención del Dios único es lo que marcó la diferencia de Melquisedec contra Sodoma y Gomorra. Ahora bien, Melquisedec, ¿de qué región era rey? Esther, no te escucho. ¿De Salem? ¿Verdad? De Salem. Ok. Aquí es donde vamos a poder entender un poquito más qué significa la palabra Shalem.
Eso sí, no sé. ¿Qué significa? Significa paz. Paz. Ajá, significa paz. Sería por A eso que diferencia dicen de la... que, perdón, será por eso que dicen que es Jesucristo, porque es el príncipe de la paz. Es que para allá vamos. Ah, Sí, eso pareciera. ah, Sí, eso pareciera. Efectivamente, Melquisedec era rey y sacerdote de la región de Salem. Shalem en la zona. Shalem a nuestro castellano significa paz. Ahora bien, se entiende que el nombre de la región era por la forma en que se vivía en ese momento, no como ahora que se agarran hasta con la cubeta. ¿Por qué? Porque resulta que han coincidido en que Salem o Shalem es ahorita lo que es la región de Jerusalén. Ujú. Entonces, específicamente Shalem, Salem significa paz. Entonces, Melquisedec era el rey y sacerdote de la región llamada paz. ¿Cómo vivía Sodoma y Gomorra? Que ahí se entiende cuál era la distinción de la vida de Sodoma y Gomorra con la vida que se vivía en la región llamada paz, Shalem. Porque era la forma en que sus líderes administraban y lideraban sus naciones. ¿Y de qué manera lo lideraban? Que Sodoma y Gomorra terminaron siendo destruidas, mientras que el nombre de Melquisedec ha trascendido. Vean nada más lo curioso del asunto. Entonces, eh, algunos hacen referencia y concluyen que Manuel, ¿sí?, a lo que nosotros conocemos como Cristo Jesús, es la representación de ese sacerdote. Lo llegan a entender así. ¿Y por qué razón? Precisamente por lo que vamos a leer en Isaías 9, 4 a 6, que ahí se nos adelantó un poco nuestra hermana Esther. Pero muy bien. Isaías, ¿cuál? Isaías 9, del 4 al 6. Ah, ok. Leo, mi hermano. Dice, porque el yugo de su carga y, ¿qué? Y la vara sobre sus hombros, el bastón del que los obligaba a trabajar, los ha hecho añicos como en el día de Madián, porque toda bota del que pisoteaba con estremecimiento y el manto revolcado en sangre, hasta han llegado a ser para quemazón, como alimento para el fuego, porque un niño no ha nacido, un hijo se nos ha dado. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. De la abundancia del regir, Hasta ahí. ¿hasta ahí? Ok. Así, Mana, gracias. Sí. Entonces, vean cómo aquí la profecía de Isaías hacia el Señor Jesucristo pareciera que toma el nombre de Melquisedec, rey de la región de paz. Puede ser que por eso se entienda y puede ser que por eso se interprete que Jesucristo, bueno, Emmanuel, al que llamamos Cristo, haya sido Melquisedec, materializado en la época de Abraham, según algunas corrientes, algunas ideologías, algunas interpretaciones que le han dado en otros lugares. Pero bueno, aquí nosotros con lo que nos vamos a quedar es
entender esas diferencias de tiempo. ¿Sí? ¿En qué momento existió Isaías? Cuando profetizó al Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan hace cuántos años existió Isaías antes de Jesucristo? Estamos hablando que Isaías existió 700 años antes de Cristo. Más o menos, un poquito más, un poquito menos. Y Melquisedec resulta que existió aproximadamente 1300 años de Jesucristo. Entonces estamos hablando que de Melquisedec al momento en que está el Señor Jesucristo en la tierra, transcurrieron 2000 años, más o menos. Por eso también es un poquito aventurado decir, pues, que es la representación, se materializó en ese momento. Algunos se atreven a decir, es que acuérdense que Jesucristo era el verbo. Bueno, cada interpretación que pueden dar. Nosotros vamos a enfocarnos nada más a los tiempos y por qué fue relevante Melquisedec. La relevancia de Melquisedec es que en una región idólatra, donde los sacerdotes dominaban a las naciones con idolatría, Melquisedec, al igual que Abraham, fueron los que reconocieron al único Dios, que es el único Dios que nosotros conocemos y reconocemos. Entonces, se entiende que Melquisedec pertenecía a un grupo externo afuera del sistema que ya dominaba la región. Porque si Melquisedec hubiera pertenecido al mismo sistema, hubiera funcionado y hubiera estado dentro del mismo sistema idólatra. Y no fue así. Por lo menos lo que menciona y la forma en que se expresa, y lo que tenemos aquí escrito, que se menciona que fue la forma en que se expresó, reconoce a un solo Dios. Y bendijo a Abraham por esa mención y reconocimiento al único Dios. Entonces, es aquí la parte importante de entender quién era Melquisedec. Ahora bien, resulta pues que Melquisedec también es mencionado en Salmos 110. $115, por si no quieren leer, por favor. 110:5, hermano. Sí. Dice, Jehová mismo a tu diestra. 4, perdón. Ciertamente, Perdón, es el 4. 4. Dice, Ajá. Jehová ha jurado y no sentirá pesar. Tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido, a la manera de Melquisedec. Y qué claro está aquí. Entonces, es ahí la relevancia también de Melquisedec. ¿Sí? Y fíjense qué bonito, porque todos nosotros que estamos en el proceso de formarnos como reyes de sacerdotes, ¿sí? No se nos quitará ese lugar que se nos está dando. Porque dice de qué manera, tú eres sacerdote hasta tiempo indefinido. Claro, para tener la investidura de sacerdote, la investidura de rey, la investidura de líder, tienes que ser tal, formarte como tal.
verte como tal. Oye, pero yo siempre ando de jeans y playera. Se te va a notar a leguas la formación que tienes. Denle un repasito a esos estudios del 5 de febrero de 2021 para que vean cuáles son esas características que distinguen a los verdaderos líderes, a los reyes y a los sacerdotes. Y vamos a ver también en el siguiente estudio el análisis del apóstol Pablo en el libro de Hebreos, ¿sí? Cuál es la relevancia y por qué los sacerdotes actuales son tomados entre los hombres comunes y corrientes. Y es ahí donde podemos entender, con ese análisis que hace el apóstol Pablo, por qué el Señor Jesucristo, como rey y sacerdote, se acercó a la gente del pueblo, al vulgo. ¿Por qué no se acercó a la gente letrada, a la gente limpia, a la gente bonita? ¿Qué va a hacer con ustedes? Jehová